nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras iba de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí, podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Seguimos en el contexto que vamos viendo la palabra de Dios en esta Cuaresma. El domingo veíamos cómo el tema de la transfiguración venía a ser un momento que le daba una pausa, pero antes de dar una pausa también sacaba de ese lugar donde estaban los discípulos. Ya les había anunciado el Señor que tendría que morir. Los discípulos tenían miedo. Era necesario de sacarlos de ese miedo para volver a tener el confort y sobre todo la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Hoy se anuncia por tercera vez la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que Él tiene que morir, que tiene que ser condenado a muerte y que tiene que morir para poder resucitar. Y viene a ser tal vez la prueba de fuego para los discípulos, porque aquí reflejan realmente la madurez que tienen en la fe y la confianza que existe en Dios nuestro Señor. Jesús, al anunciarles esto, genera algo en los discípulos. Primero, genera buscar un lugar en el reino de Dios por parte de los hijos de Zebedeo. Dice el Señor: la madre de los hijos de Zebedeo le hace una petición: concédeme que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Por muchas ocasiones Jesús les dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. El que quiera ser primero, que sea servidor de todos. No busquemos nunca lugares. El reconocimiento se va a dar de acuerdo a nuestras acciones, pero que no sea lo que andemos buscando. Jesús es claro ante ellos: podrán beber el cáliz que yo he de beber, pero eso de ponerlos a mi derecha o a mi izquierda a mí no me corresponde. Es para quienes el Padre se los tiene preparado. Podemos anhelar, podemos buscar, pero no siempre vamos a alcanzar. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia divina. Es lo que se nos anunciaba ayer, que celebrábamos al varón justo, Señor San José. Buscar siempre el reino de Dios
y lo demás se da por añadidura. Seamos siervos, seamos servidores, y el reino se nos dará como recompensa a nuestro trabajo. Y el Señor sigue siendo claro. Los discípulos, el resto, se molestaron por esos dos hijos de Zebedeo, por lo que estaban pidiendo. Pero el Señor les vuelve a decir: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así con ustedes. Es decir, juzga quien cree tener la razón. Juzga quien cree poder hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor ya nos lo dijo y nos lo vuelve a repetir. No veamos la paja en el ojo del otro, sino veamos la viga que existe en el nuestro. El único que juzga es Dios. Nosotros no tenemos por qué juzgar. Antes de criticar, de juzgar y condenar, escuchemos y aceptemos la palabra del Señor. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esto nos da a conocer que si los discípulos, a pesar de que habían estado con Él y se les había enseñado lo que tenían que hacer, no estaban preparados para seguir y transmitir el reino de Dios, pues mucho menos nosotros. Por eso estamos en este camino de Cuaresma, en un proceso de conversión constante, para seguir pidiéndole a Dios que se haga su voluntad en nosotros, pidiéndole al Señor: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, porque no puedo seguir, porque no puedo cambiar, porque por más que me esfuerzo, sigo siendo el mismo. Pero lo importante va a ser que no desistas, que continúes en este camino que nos lleva al encuentro del Padre, para vivir la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Este camino de Cuaresma que nos va a llevar a ir descubriendo qué tan preparados estamos para realmente contemplar la gloria de Dios. Seamos honestos con nosotros mismos, pero también honestos ante Dios nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y permanezca para siempre.